La frase que leíste al inicio es la definición de la palabra fantasma que aparece en la película El Espinazo del Diablo, dirigida por Guillermo del Toro y cuya trama central versa sobre esa antigua incógnita que ha acompañado los desvelos de la humanidad. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? Y si es así, ¿para qué y de qué maneras? Hoy quiero que te hagas estas mismas preguntas mientras hacemos un viaje a distintos lugares que, según la tradición oral y las crónicas periodísticas, se hallan embrujados. Alista velas y una tabla ouija mientras te dejas llevar por el lado insólito de ese gran velo que llamamos realidad. Ya que hemos nombrado a un ícono del cine de terror y fantasía, Guillermo del Toro, empecemos nuestro descenso al más allá con su país natal, México. A hora y media remando desde el embarcadero de Cuemanco, al sur de la capital, se halla un lugar en el que no te gustaría pasar la noche. Te presento a la Isla de las Muñecas, y si el aspecto ya da repelús, escucha su historia. Durante la década de 1950, una niña se ahogó en el lago Tezuilo que rodea el terreno. Muchos años después, un hombre llamado Don Julián Santana encontró el cuerpo ahogado de la niña, anécdota que marcó el inicio de una serie de sucesos paranormales. Intentando tranquilizar el espíritu de la niña que lo perseguía, el señor Santana empezó a colocar muñecas viejas y rotas por cada rincón de la isla. Más tarde, otras personas fueron agregando más muñecas por considerarlas una especie de talismán contra los malos espíritus. En 2001, don Julián Santana falleció en la misma isla, dejando su hogar como uno de los sitios más turísticos y paranormales de México, pues según cuentan, aún hoy en día el lugar, además de abandonado, está encantado y los espíritus se manifiestan a través de las muñecas. Y hablando de islas, imagina quedarte atrapado en una que apodan la Isla de los Fantasmas, un lugar con un aura tan tétrico que parece salido de videojuegos como Outlast o Silent Hill. Te presento a Poveglia, una isla abandonada cerca de Venecia, Italia. Y para que calcules el trasfondo paranormal del sitio, te cuento que se ha llegado a afirmar que el 50% del suelo de esta isla está compuesto de cenizas de muertos, convirtiéndose así en un cementerio masivo. Cerca de 160.000 personas perecieron en estos parajes, pues durante la Edad Media, Poveglia se usó como lugar de exilio para los infectados por la peste bubónica, a los cuales se les asesinaba quemándolos. Por si esto no fuera ya dantesco, durante 1920 la isla fue también sede de un asilo para enfermos mentales, en el que, según diversos registros históricos, se practicaban terribles experimentos. Se cuenta que incluso uno de los doctores que realizaba tales prácticas se suicidó arrojándose desde el campanario. Algunos aventureros demasiado valientes para recorrer estas paredes devoradas por las enredaderas dicen que aún se escucha el sonido de la campana. Nuestra siguiente parada es una zona ubicada a 60 kilómetros de Dubái y construida entre 1970 y 1980. Se conoce como el pueblo de Al-Madam y, según las tribus beduinas del desierto que rodea al Emirato de Sharjah, un djinn malvado llamado Unduwais, que tiene ojos de gato y machetes en lugar de manos, aterrorizó este lugar por tanto tiempo que ya nadie recuerda cuándo comenzó todo. Los djinns son unos seres sobrenaturales del folclore árabe, conocidos popularmente como genios. Fue uno de estos seres el causante de los tétricos relatos sobre Al-Madam. Se cuenta que los hostigamientos del espíritu llegaron hasta tal punto que los pobladores abandonaron este lugar dejando pertenencias y puertas abiertas. Hoy, Al-Madam es un pueblo fantasma devorado por el paso del tiempo y las arenas. Y de espíritus del desierto pasamos a hechiceros terribles. Viajemos a la India. En este país rico en mitologías religiosas y doctrinas espirituales, se ubica un palacio antiguo en el cual los visitantes tienen prohibida la entrada de noche, pues se asegura que está embrujado. En los límites del bosque Sarisca, en la ciudad de Rajasthan, se encuentra el fuerte de Bangar, un complejo arquitectónico abandonado rodeado por 5 murallas y cuya construcción data de 1616. Lo interesante de este sitio,
compuesto por varios templos, es la leyenda detrás. Un brujo llamado Singya se enamoró de la princesa Ratnavati e intentándola hechizar le dio un aceite mágico. Ella, al darse cuenta del engaño, derramó el aceite y en el lugar donde quedó la mancha emergió una roca que aplastó al brujo. Con su último aliento, Singya maldijo el palacio y a todos los que vivían en él. Otra leyenda sugiere en cambio que un gurú llamado Balunath permitió la construcción del sitio en el bosque siempre y cuando la sombra de esta fortificación no coincidiera con la sombra de su propio hogar. Como los constructores no hicieron caso, Gurú Balunath maldijo el palacio. Sea ficción o realidad, lo cierto es que legalmente el fuerte de Bangar está reconocido como lugar embrujado por el gobierno de la India. De hecho, lo de la entrada prohibida de noche no es metáfora. Un letrero en una de las puertas indica que, si llegas a ingresar después del atardecer y antes del amanecer, se tomarán acciones legales contra ti. Múltiples testimonios de visitantes han afirmado escuchar en el interior de estas paredes ecos de gritos, llantos y sonidos de brazaletes, además de ver sombras y apariciones extrañas. Y hablando de apariciones extrañas, cierro con un lugar que tiene un historial tan extenso de sucesos paranormales que muchos equipos de investigadores han estado entre sus paredes tratando de revelar sus misterios. Te presento a Ancient Run Inn, cuya traducción sería La Posada del Carnero Antiguo, una casa enorme y vieja ubicada en Wootton-under-Edge, ciudad de Inglaterra. Y cuando te digo vieja me refiero a una verdadera reliquia atemporal, pues está en pie desde el año 1145. Funcionaba en tiempos remotos como una posada que albergaba a todo tipo de viajeros, aunque leyendas más oscuras pregonan que dicho terreno fue construido sobre un cementerio pagano donde se realizaban sacrificios y rituales satánicos, lo que ha convertido el lugar en un verdadero epicentro de fantasmas o poltergeist. Algunos aseguran haber visto figuras espectrales de niños, mientras otros hablan incluso de toparse con el fantasma de un monje y el de una sacerdotisa celta. Este lugar es tan famoso por su naturaleza sobrenatural que ha aparecido en diversos reportajes, podcasts y programas de investigación paranormal como Buscadores de Fantasmas del canal Travel Channel y Spotjack o Cacería de Fantasmas del canal sueco de YouTube Familjen. Incluso The Ghost Club, que es la organización de investigación paranormal más antigua del mundo, ha abordado este caso. Hoy en día, Ancient Run Inn es un lugar turístico en el que puedes pasar la noche por aproximadamente 30 euros. ¿Te atreverías? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y cuéntame qué otros sitios embrujados conoces. Sin más que añadir, cerramos esta cripta de lo inexplicable hasta un próximo encuentro con el velo desconocido de la realidad.